Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Espacio 7 Madrid, un movimiento de espacio de biocultura. Hoy vamos a tener unas conferencias con nuestro amigo Jacun Cristo. Soy Luis Felipe González, colaborador del EO7, y vamos a estar esta tarde presentando una serie de conferencias hoy relacionadas con el tema de la brujería. La conferencia de hoy tiene el título Brujería, si es una maldición o si es una bendición. No parece lo segundo, pero luego entenderemos el porqué de este título, y os voy a dejar con Jacun Cristo, que nos va a hablar de, aparte de con toda la trayectoria que tiene él de conocimiento en terapias y en estos temas, pues nos va a ampliar todo lo que queráis relacionado. Estamos por las redes sociales también si nos queréis hacer alguna pregunta. Y también tenemos público aquí en la sala de Leo 7, así que comenzamos ya. Gracias, Jacun. Muchas gracias, Luis Felipe. Pues muchas gracias a todos los que están presentes aquí y a todos los que nos están viendo por Mindalia. Y este tema, precisamente, que es muy controversial, que se suele considerar a la brujería como una maldición, como un castigo, como en donde hay alguien que quiere hacer daño y no se logra ver más allá de para qué está sucediendo eso en el proceso. Yo puedo hablar desde experiencia propia, de haber estado en mi etapa oscura, se podría decir, y de ahora estar en mi etapa más de unificación, con la luz y la oscuridad, estos dos puntos. En otras conferencias que he dado, bueno, cuando las puedan ver y todo eso, ahí hablo un poquito más de cómo ha sido esta transición. Y en esta cuestión de la brujería, yo me puse a investigar un poquito más del origen, de dónde surgía todo esto, y que tiene que ver en la época del paganismo, que hace muchos siglos atrás, la forma en que las personas se relacionaban era a través de los elementos, había una deidad para cada una de las cosas, y cuando el cristianismo surgió fue cuando se empezó a manejar la terminología como brujería, o lo que conocemos actualmente. La brujería está muy asociada principalmente desde el catolicismo con cuestiones de el diablo, o todo lo relacionado con demonios y todo este tipo de cosas. Entonces, en donde hay más religiosidad, habrá más creencias de brujería. Eso no significa que no exista, pero son cuestiones culturales. No es lo mismo la creencia que podemos tener de brujería para los que somos latinoamericanos, tanto aquí en España como en América, como para los que están en la India, o los que están en África, o los que están en Oriente. Tienen otros conceptos muy distintos. Entonces, cuando se habla de brujería, siempre se suele hacer la terminología de querer hacer daño a alguien, particularmente. Si creemos en la cuestión de las reencarnaciones, vidas pasadas, y que esto es una continuidad, y yo en esta encarnación he sido sumamente bueno, yo no he hecho absolutamente ningún daño a nadie. Hay que ver desde dónde en mis registros akáshicos hay ciertos aspectos que se requerían acelerar como un quemador de karma. La brujería te acelera tu proceso espiritual. Lo que no te mata te hace más fuerte. Virus que no te mata hace tu sistema inmunológico más fuerte. Tu parte psicológica, si no te destruyen, te hace sumamente resistente. La parte emocional, una relación que te duele en el alma profundamente y no te mata, puede ser la persona más agradecida. ¿Me entiendes? Entonces, en el momento en que tú tienes un concepto negativo con referente a un punto, es porque hay algo positivo acá, y se vuelve dualidad. No estás unificando las polaridades. Dentro de la terminología de brujería, te pongo la historia, todos conocen, me imagino, La Bella y la Bestia. La historia tradicional de este cuento de Disney, que bueno, Disney se encargó de hacerlo a gran magnitud, pero es un libro que es muy antiguo también. Y en esta historia en particular de La Bella y la Bestia, la característica era que este príncipe era sumamente arrogante, prepotente, era una bestia. Cuando este príncipe, que era esta bestia principalmente, había una viejita que la humilló y la trató mal, y después se dio cuenta que esta viejita era una bruja, y la bruja lo maldijo, convirtiéndolo en una bestia. Y le dijo: en el último momento que esta rosa se quede sin ese pétalo, tú y todo lo que te rodea se quedarán como objetos. Pasa el tiempo, conoce a la bella, que era bella por dentro y bella por fuera, una mujer que le gustaba leer, cultivarse, que no se permitía dominar por Gastón,
porque todos estos son símbolos realmente, y cuando contacta con la bestia, ella se da cuenta del príncipe que siempre había ahí. La bestia no lograba darse cuenta de eso en él. Cuando la bestia entrega su vida para que la bella pueda ser libre y la suelta, él vuelve a ser lo que siempre fue, un príncipe. Entonces, ¿era una maldición o era una bendición? ¿Qué era? Era una bendición. Requería saber lo que es el amor. Requería poder ver la belleza interna. Hay una película que le recomiendo maravillosa que se llama Penélope. Es una película de esta Christina Ricci, y ella, que es la que salió en Los Locos Adams, en la familia Adams, esta actriz. Y esta es muy parecida a la terminología, en donde Penélope es una familia rica, en donde los maldicen que uno de sus descendientes va a tener la cara de un cerdo. Y ella nace con nariz de cerdo. Entonces toda la familia la tiene oculta. No quiere que nadie se entere de que es un cerdo. Entonces la historia trata de esta chica que tiene miedo y no se acepta. Y la bendición de la familia, siendo una maldición, es la aceptación de sí mismo. Entonces, cuando alguien te hace brujería, hay que poder ver qué te está acelerando. Cuando yo estuve contactando con personas que hacían santería, que hacían vudú, que hacían magia negra, y que estoy involucrado en todo ese ambiente por miedo, porque era miedo lo que sentía mi corazón. Eso era lo que me tenía estar ahí, en la necesidad de un salvador. Así como la gente que requiere una institución, una iglesia, para sentirse segura y salvada, pues también hay otros que están en contra de la iglesia, pero es exactamente lo mismo. Los extremos son lo mismo. Cuando estuve en todo eso involucrado, que yo no participaba directamente de una forma activa, pero estuve involucrado, fue muy interesante platicar con estas personas, porque me decían ellos que los santeros principalmente no pueden hacer lo que ellos quieran. O sea, hay que entender una cosa, sí, te pueden hacer un acto de brujería, pero no se te puede hacer cualquier cosa, porque hay pagos que se tienen que hacer, ¿me entiendes? O sea, no es de gratis. Entonces la persona que decide hacer un acto de brujería, se le solicita ciertas cosas y se entra al registro akáshico de la persona para poder ver en vidas pasadas qué cosas ha hecho. Entonces empieza a cobrarse lo que ha hecho. Si la persona muere por un acto de brujería, tendrá que ver qué asesinó en alguna vida, y entonces se compensa el equilibrio. Si no muere porque tiene dharma, el dharma son las bendiciones, el dharma son estas buenas acciones que tú haces, te van acumulando esta energía positiva. Entonces, en vez de que mueras, tendrás la lesión, pero no morirás, porque tienes un dharma. Lo explico como pagar con Hacienda. Tú tienes el IVA, y tú cada producto que compras, cuando haces todo eso, tienes que pagar lo que estás consumiendo de IVA, te guste o no te guste. Pero si tú tienes facturas, tienes IVA a favor, que al final del año, cuando te hacen toda la estadística, ven si estás a mano con Hacienda o si Hacienda te regresa dinero a ti. Esto es exactamente lo mismo. Hubo una época cuando estaba más en la onda punk, gótico y todo eso, y estaba muy involucrado con drogas. Me involucré con personas que manejaban cosas muy densas. Yo no compartía la mentalidad como tal. Me gustaba la vestimenta, pero no compartía el mundo como tal. Sin embargo, al involucrarme con estas personas, me involucré con una persona que manejaba, que era santera, pero no me acuerdo de qué línea, pero manejaban vudú. Con una bruja negra, que era una vampira. Me involucré con un gótico, que era un vampiro, y me involucré con otro tipo de personas. Entonces tenía todo un grupito en donde todos nos drogábamos y estamos en todo ese mundo. Cuando tuve un conflicto con uno de ellos, fue como si se hubieran aliado y querían destruirme. Me mandaron a asesinar físicamente y no pudieron hacerlo, porque tengo dharma, tengo ángeles, tengo guías. Me mandaron a encerrar y secuestrarme, y tampoco pudieron, aunque sí estuve recluido en el Ministerio Público durante 24 horas, que me iban a llevar a otro sitio y que nadie sabía dónde estaba, pero pude salir también de ahí. Y energéticamente me di cuenta que sí me estaban haciendo un trabajo, porque yo mis sueños que tenía eran muy extraños y había aromas que yo percibía, y me di cuenta, porque yo en ese entonces, cuando yo vivía con este chico y esta chica yo la metí a vivir a mi casa,
Y yo los quería sacar. Ellos me terminaron prácticamente sacando a mí. Entonces, durante un tiempo, todas mis cajas y todas mis cosas estuvieron en mi cuarto, en una esquina. Entonces, ellos pudieron tomar mi ropa interior y cosas con lo que se suele hacer los trabajos de magia, porque lo que se utiliza es la energía de la persona. Eso es lo que se utiliza, es energía. Entonces, cuando yo empiezo a tener sueños, que me empieza a revelar que algo estaba sucediendo, yo en ese entonces yo no me dedicaba a todo esto que ahora me dedico, ni siquiera sabía que existía todo este otro mundo, de la espiritualidad, de la cuestión de los ángeles, de todo eso. Yo tenía mi conexión, pero no lo tenía consciente. Y al ver estos trabajos, en el momento en que no pudieron destruirme, ¿qué pasó? Me aceleraron mi proceso espiritual así, que después de que viví toda esa experiencia, cuando salgo de donde estaba recluido, cuando me habían hecho el semisecuestro, ese mismo día yo me dedicaba a la actuación en teatro y cine y tenía un casting de comercial donde ese día yo tenía que hacer en el casting para una empresa de telefonía y mi personaje era el hombre más feliz del mundo porque era su mejor día, cuando apenas estaba siendo liberado de todo eso. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer eso si me siento muy mal con todo lo que ha pasado? Y me quedé en el comercial con un personaje que era un cantante en donde agradecía. Entonces, a partir de ahí, al año, empecé a tener revelaciones místicas y empecé a investigar a través de numerología quién era yo. Y eso empezó a conectarme con muchas otras cosas y personas y demás. Entonces, aquello que no me mató, me hicieron un gran regalo. Me aceleró mi proceso así, para que yo ahora, a mis 35 años, pueda estar hablando contigo de esto y no tuviese que hacerlo a los 60 años. Hay que entender que cuando una persona llega a practicar actos de magia de cualquier tipo a otra persona, muchas veces porque no tiene resuelto en sí ciertos aspectos de su infancia, es una cuestión de querer controlar al otro por su necesidad de amor, por no poderse conectar con su propio corazón. Alguien que está activado en su chakra cardíaco, no tienes ganas de hacer daño, porque no te vas a dañar a través de otra persona. No puedes dañarte. Si yo decidí no hacer daño a otra persona es porque no me daño a mí. Porque estoy aprendiendo y recordando cómo es amarme. No tiene que ver con otra persona. Hay personas que en verdad sé hacer muchas cosas y de pronto sale mi Darth Vader y mi parte oscura. Y en ese momento cuando sale eso digo, ¿estoy dispuesto a vender mi alma al diablo después de todo lo que he experimentado? Solamente porque una persona no está conectada con su corazón y necesita amor y me está gritando a través de esos comportamientos, ámame. ¿Estoy dispuesto yo a destruirme? ¿Estoy dispuesto yo a vengarme? Que la venganza, ¿qué es? Como decía, no sé, Plato frío. Es servido, un plato frío, pero el que hace venganza es dar un veneno a otra persona, pero tomárselo él mismo, creyendo que el otro se va a morir. Eso es la venganza. Ha habido momentos en mi vida, a pesar de que ya estoy en esta otra etapa, que de pronto se activa y me doy cuenta que es cuando me desconecto de aquí, el chakra del corazón. Y se activa el chakra del poder, del control. Cuando se activa este es como, quiero dominar si no está bien equilibrado. Si este está bien equilibrado, entonces te da potencia, te da fuerza. Pero cuando no, te da una cuestión de dominar al otro. Hay que ver la historia de las personas que suelen hacer la magia, porque también tú puedes estar haciendo brujería como un acto bueno hacia alguien y tú les puedes estar jodiendo la vida a la persona. Hay una frase que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, porque lo que yo creo que es bueno para el otro es mi percepción, no es la realidad. Mis ángeles y mis guías jamás interfirieron en el proceso cuando me ocurrió todo lo que me ha ocurrido, porque yo requería experimentarlo, vivenciarlo, para dejar de juzgarlo. Poder entrar en lo que se conoce como la compasión. Eso no significa no poner límites ante cuando está sucediendo. O sea, no estoy hablando de que si tú estás experimentando que te están haciendo algo, eso no significa que no pongas los límites necesarios. Significa que deje de existir víctimas y victimarios.
Aquí no hay buenos ni malos en la historia. Todos somos seres humanos y venimos a experimentar. Pero el nivel de conciencia de cada uno de nosotros será el comportamiento. No es lo mismo el comportamiento de un niño de 3 años, a un nene de 10, a uno de 15, a uno de 30 y así. Tendrá que ver con el proceso de cómo ha podido asimilar el propio dolor de su vida y de qué manera lo ha transformado o se ha quedado anclado ahí. Una persona que no tiene autotrabajo, autoconocimiento, es muy fácil que se vuelva fanática y se puede ir a cualquiera de los extremos. O en querer posesionar a alguien o en querer convertir a todos en algo, aunque pareciera en su mente que es positivo. Mi mamá, sin darse cuenta, mami, ya sé que te encanta salir en mis videos. Es que la que más me ha ayudado para poder entender muchas cosas. Mi mamá, sin darse cuenta, ella desde su fe católica y desde su gran amor desmedido por mí, en donde desde su idea de querer que yo estuviera siempre bien, pero desde su creencia de bienestar, que no tiene nada que ver con lo que me gusta a mí, porque son dos cosas distintas. A mí me gusta más este estilo. A mi mamá le gustaría más que tuviera un estilo como tipo tal vez como un banquero o como algo así. Entonces tenemos percepciones distintas. Entonces en ese afán de que quisiera que siempre estuviera bien, en mi familia, a pesar de que era muy católica conservadora, era muy doble moral, porque por un lado era siempre ir a misa, pero solíamos ir con un señor que hacía velas, en donde iba un grupo de personas para hacer tu vela y tu petición, y te lo ponían con miel y canela y todo eso. Entonces tuve como la dualidad muy marcada ahí, ¿no? Por un lado, la hostia que se tomaba y se persinaba y demás, y por otro lado, se iba con un curandero, que no sé qué, porque en México es muy así. En México hay que entender que cuando fue la conquista, empezó a haber este mestizaje de creencias y demás. Los santeros, lo que están haciendo ahora es devolviendo el karma de todo lo que se les hizo cuando ellos estaban en sus países. Ellos no pidieron venir a Europa. A ellos se los trajeron como esclavos. No son los malos de la historia. Y no es que esté a favor de algunas cosas, no. Es que me he dado cuenta que hay que ver los orígenes. Hay que ver qué es lo que se está equilibrando y saldando. Lo bueno de haber recordado otras vidas, he tenido algunas encarnaciones que he sido maestro espiritual de diferentes formas, en la polaridad de luz, pero también empecé a recordar cuando estuve en la otra polaridad. Y en una de las polaridades oscuras recordé que había estado en la Santa Inquisición y yo era el inquisidor que se encargaba de quemar a las brujas y a todos los que se dedican a lo que nosotros hacemos actualmente. ¿Me entiendes? Porque si no, no podría estar haciendo esto. Recordé también otra vida en donde también fui santero y fui de los babalaos de mucho poder y todo eso. Y empecé a recordar un montón de cosas. Y a la par me aparecían también recuerdos de cuando fui una sacerdotisa y que manejaba la sexualidad sagrada. Y recordé también cuando fui un monje tibetano y cuando era un sacerdote de Egipto y un montón de cosas como imágenes. Y no solamente yo, sino personas que tienen habilidades de clarividencia y todo eso empezaron a decírmelo. Y empecé a comprender que lo que a mí me sucedía en esta encarnación es que yo no lograba perdonarme por lo que yo creía que había hecho mal y daño. En una terapia que se me dio mientras que me estaban dando un masaje en las sienes, es un masaje especial que se llama tuina, dolorosísimo, que lo que hace es que contactes con las emociones y liberes todo lo que está ahí. Entonces mientras que la terapeuta me estaba dando el masaje en las sienes y me empezó a apretar, yo sentía un dolor. Y en mi consultorio en ese entonces tenía un foco verde y yo empecé a ver claramente en el foco un corazón. Y yo empecé a hablar con Dios, por decirlo de alguna manera, y le dije, ¿por qué te atreves a seguirme amando después de todo lo que yo he hecho? Y él me decía, ¿qué has hecho qué? Digo, todo lo que he hecho. ¿Qué has hecho qué? Era la única respuesta que tenía. Entonces ahí me di cuenta y dije, claro, todo eso que yo hice aceleró el proceso de muchas personas para esta actual encarnación. Porque yo he atendido en terapia a personas que yo destruí sus vidas en vidas pasadas. Y he atendido en terapia a personas que ayudé a su evolución desde el amor. Y con ambas personas que he atendido, en este punto, ha sido un gracias, porque tú me has mostrado lo que es el amor.
Es que este punto, estoy en una etapa de sensibilidad ahora, porque cada vez estoy conectando más con mi parte femenina, y es una putada, siendo hombre. Pero el poder liberarte del juicio de buenos y malos en esta realidad es lo único que te va a permitir ser libre. Cuando tú sigues enfocando toda tu atención hacia que alguien te está haciendo daño, te está mostrando todo el daño que te estás haciendo a ti sin darte cuenta. Te está acelerando un proceso interno, que eso no significa justificar sus acciones. Eso no significa tolerar. Pero una vez que logras salir de ese punto, empiezas a agradecer. Es como lo que pasa cuando una persona vive una violación o un abuso cuando es niño. Cuando crece, si sigue en la etapa del niño abusado o la niña abusada sexualmente y no logra liberarse, y no logra liberar al abusador, se puede provocar un cáncer o un montón de cosas con tal de perpetuar el abuso, porque no logra perdonarse y no logra entender e ir más profundo de lo que hay ahí. La parte humana se aferra a querer tener el control. Eso es la mente del humano. Pero el espíritu, el ser, no sabe de estas dualidades, de estos pedos que nos metemos entre nosotros. La divinidad, tú decides si contactas con la polaridad de amor de la divinidad o con la polaridad de destrucción de la divinidad. La divinidad no sabe la diferencia entre estas cosas, es la forma en que tú utilizas. Yo puedo tener unas tijeras para cortar algo, pero esas tijeras las puedo utilizar para encajármelas o encajárselas a alguien. No tiene que ver con las tijeras. ¿Qué haces tú con el poder? Uno de mis grandes conflictos al empezar a tener mi despertar espiritual tenía mucho miedo de volver a utilizar mal el poder, de poder desvirtuarme otra vez y de querer volver a controlar a través de las habilidades extrasensoriales y muchas cosas, y ese era mi gran miedo. Entonces estaba bloqueando, hasta que la misma energía y todos estos procesos que me aceleraron fue que yo entendiera que por qué tenía que volverlo a hacer si ya lo había hecho y ya había pasado por ahí. No puede retroceder. No existe cuando evolucionas no puedes ir hacia atrás, te puedes estancar, pero no vas hacia atrás. ¿Por cuál motivo no vas hacia atrás? Es como si quisieras ahorita ser otra vez niña o niño. Te podrás poner pañales, pero nunca vas a ser niño otra vez. Una vez que pasas un nivel de conciencia, no puedes retroceder, pero cada vez se vuelve más complejo, y más complejo, y más complejo, y más complejo. Se llega a un punto en una de las encarnaciones en donde es la etapa de unificación, que es lo que se conoce como el guru. El guru, gu, oscuridad, ru, luz. Un guru es el disipador de las tinieblas. Es el que utiliza su oscuridad y su luz en favor del amor. Todo dependerá desde donde tú decidas contactar con ello. En nombre de Dios, en la Santa Inquisición se hicieron muchas aberraciones para los que hacían brujería. ¿Eso es amor? El condenar a un demonio, a un ángel caído y todo eso, a los infiernos y a los abismos, ¿es amor? ¿Saben que a mí algo que me enseñó una de mis maestras de luz, de conciencia crística y todo eso, es que cuando hacía exorcismos ella y se presentaba una persona poseída, lo que hacía con la entidad era recordarle su esencia, que es luz. Todos provenimos de la misma luz, pero el momento en que hay la separación como se conoce, se empieza con lo más burdo, con lo más tosco, se empieza como el carbón, en lo que se va refinando, y entre mayor presión tiene un carbón y entre más fuego hay, hace que haya un diamante adentro. Y nos empezamos a pulir. Pero hay carbones que no hacen diamantes, que eso tendrá que ver con las pláticas que han tenido, que son estas personas que no tienen alma. Porque sí hay personas que no tienen alma, no están conectados, son cuerpos andando, porque se han fragmentado. Pero es que son los nuevos que están llegando aquí.
Desde las creencias, tal vez esto esté algo erróneo, pero yo recuerdo que una vez hablando con una persona que manejaba budismo tántrico, él me explicaba que en budismo, en esa filosofía, en esa área, decían que cuando era esta separación, se iniciaba primero como demonio, porque al ser un ser de luz iba a entrar en la dualidad y automáticamente se va a ir al otro extremo. Entonces este demonio iba a empezar a refinarse. Y después de ser demonio entraba en otras etapas, después entraba al planeta Tierra como mineral, después como vegetal, después como animal, después como humano, después como ser crístico o búdico, después como ser de luz y así, que iba el proceso. Cuando me puse como a analizar, ver realmente si esto era real o no lo era, empecé a observar en mi propio proceso qué tanta coherencia tenía, porque yo tengo una parte muy científica. Hay algunas cosas que te hablo como muy espirituales y demás, pero yo soy más de comprobación, de algo más tangible. Cuando en este proceso evolutivo tú entras a un cuerpo ya humano, es porque ya se activa el ego. Los animales no tienen ego y las plantas no tienen ego y los minerales tampoco tienen ego. A mayor inteligencia, si no está conectado con el corazón, mayor perversión. La palabra perversión significa pervertirse, vertirse hacia otra dirección. No es algo malo, es que no puede ir directo, entonces se encuentra otra opción para llegar al mismo punto. Pero cuando se llega a hacer brujería, es la forma más dolorosa, porque es el aprendizaje a través de las cachetadas. Pero hasta que la persona no se canse de las cachetadas, empezará a permitirse las caricias. Con los santeros, cuando ellos me explicaban esto, de que entraban a los registros akáshicos y que lo que hacían era ver qué sí podían hacer y qué cosas no podían hacer, porque hay cosas que no te pueden hacer, aunque quieran hacerlo. Y podrán hacer todos los pactos que quieran, pero estamos protegidos. Créelo, que estamos protegidos. Porque si no fuera así, no existiríamos ninguno de nosotros. No estaríamos aquí. Habría un caos total. Es una cuestión de equilibrio. Pero hay cosas que sí pueden hacer. Y en este punto, con los sacrificios, no tiene que ver con la sangre, sino con la energía. Entonces, dependiendo del tipo de ofrenda que se hacía del sacrificio, tendría que ver con lo que se estaba solicitando que le pasara a la otra persona. Entonces su visión es que esos animales nacían para ello, para poder hacer su salto al siguiente nivel de conciencia. Si yo quito todo juicio con referente a eso, pues yo también he hecho sacrificios cada vez que me como una hamburguesa. No soy vegetariano y no lo pienso ser, pero tengo etapas más vegetarianas. Solamente que como no estoy utilizando esa intención para poder beneficiarme del otro, pero lo estoy haciendo para beneficiar a mi cuerpo. Si quisiéramos que todo fuera justo, diría Wayne Dyer, los aves no podrían comer gusanos. Porque si queremos que todo sea justo, desde mi percepción, lo que para nosotros una hamburguesa aquí en Occidente es apetecible, en la India no es posible. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de los dos? Si tú te vas con una persona que hace magia negra, lo que se conoce como magia negra, y te pones realmente a investigar la historia de su sistema de familia y el proceso en el que está, desde su visión, tiene la verdad. Y no está mal, pero es su percepción, no es la realidad. Cuando se logra cambiar el punto y se entra en la conciencia, porque yo he atendido a varias personas que han practicado con la Santa Muerte, que han practicado con un montón de cosas, pero me doy cuenta que están en el punto de transición, de agradecer y concluir con esa etapa, porque ya aprendieron todo lo que tenían que aprender, ya tomaron todo lo que tenían, ya completaron 100% esa parte, ahora requieren ir hacia el otro polo. Y ahí es donde yo muchas veces entro, en donde quito todo un juicio
de lo que ha hecho. Porque hay personas que utilizan, por ejemplo, a la Santa Muerte o a demonios para ayudar a personas con cosas positivas. No siempre lo hacen para joder al otro. Muchas veces utilizan estas entidades oscuras para quitar enfermedades, para ayudarlos a que consigan dinero. No siempre es para lastimar a otra persona. El problema es que no se entiende que estas entidades se cobran de otra manera, porque no saben conectarse a una fuente más elevada. Eso es lo único que está sucediendo. Al momento que no sabe que hay otras opciones, pues va a hacerlo desde donde conoce y desde el entorno donde se ha involucrado y desde su experiencia de vida. En México yo atendía a una familia, mamá con sus 3 hijos iban conmigo a las meditaciones y ellos practicaban la Santa Muerte, era su adoración, porque en México está muy marcado eso, pero porque hay mucho catolicismo. La ventaja de la Santa Muerte, por decirlo de alguna manera, o de las personas que practican eso, es que son más honestos. Adoran a un esqueleto y los católicos adoran a alguien que está colgado así. ¿No? ¿Eso no es la Santa Muerte? ¿No es lo mismo? Es exactamente lo mismo. No, lo que pasa es que tiene pellejos y tiene carne. Y lo otro no tiene carne. Es exactamente lo mismo. Son los extremos. Entonces, en esta familia que estaba en estas prácticas, lo que estaba sucediendo con las prácticas es que el hijo, un niño muy sensible, estaba empezando a enfermarse y a ponerse muy mal. Y cuando yo llegué a tiempo con la familia, no es que yo me metiera en la vida de la familia, no, es que ellos llegaron a mí. Yo solamente abrí mi centro terapéutico en ese edificio y nunca nos habíamos hablado esta vecina y yo. Y de pronto nos cruzamos por las escaleras y nos pusimos a platicar. Y en este platicar apareció estos temas y los invité para hacer poderes extrasensoriales y todo eso, y ahí fue donde yo me di cuenta que estaba la Santa Muerte y que estaban teniendo estas prácticas. Entonces fue solamente mostrarle que había otros caminos y que era como concluir, es como una empresa. Tú tienes un socio, entonces tú tienes esta sociedad. Cuando tú ya no quieres la sociedad, requieres concluir los contratos, ¿vale? Tú te desafanas y tú decides si continúas ahí o no continúas. Cuando se hace cuestión de magia con estos pactos es lo mismo. Se requiere concluir el pacto de lo que se haya hecho. Cuando me di la sobredosis con drogas, en ese entonces estaba yo estudiando canalización de arcángeles y seres de luz, que en otro de los videos también ya había platicado mi experiencia de lo que sucedió. Y el fin de semana que yo me doy la sobredosis, bueno, 3 días antes, era mi graduación con arcángeles y todo eso. Entonces fue mi gran prueba de transición entre un punto y el otro. Cuando yo voy a mis clases y expreso lo que me había sucedido, que había sido una experiencia muy intensa, mi maestra en ese momento dijo, este es el momento justo para hacer nuevos contratos. Porque yo ya había pagado todo lo que había hecho con la sobredosis, haber muerto y haber resucitado. Entonces, al quedarme, ella lo que empezó a hacer conmigo fue empezar a activar mi glándula pineal y mi timo, y que yo empezara a repetir los nuevos contratos con la luz crística. Y a partir de ahí, Yakun ya estaba manifestado. Entonces, si la luz interviene, no interfiere, la oscuridad interfiere. La luz nunca va a interferir en el camino de nadie. Va a intervenir, es mostrar. Cuando tú enciendes un foco en un sitio, tú vas a ver todo lo que hay ahí. Basura, si hay basura, lo que está limpio, lo que está sucio y demás. La oscuridad lo que te hace es que vas a ver lo que tú quieras ver. O lo bonito o lo feo. Va a direccionar una luz exactamente a lo que tu ego quiera ver. Pero cuando la luz se enciende en ti, vas a ver todo lo que hay. Todo, 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 todo. Y en ese ver todo es todo el proceso de perdonarte, de sanarte, de perdonar. Y el perdonar significa entender. El perdonar no es lo que nos han enseñado, de tolerar, de aguantar, de poner la otra mejilla. Eso no tiene nada que ver con perdonar. El perdonar tiene que ver con poder entender y ver más allá de lo que está sucediendo. Es lograr ver la obra de teatro completa y no solamente lo que a tu ego le conviene ver. Porque el ego tiene muchas máscaras. Y hay un ego que es el ego espiritualizado, que es el que es la máscara más cercana al ser y es la que tiene más contacto con el ser, porque es su espejo directo, y es el que te puede distorsionar y hacerte creer en una falsa luz.
que es la última etapa que pasó Buda, que pasó Cristo, que pasó Mahoma. Todas estas historias que se cuenta de ellos cuando Buda se pone en el árbol y se le aparece Mara, la ilusión era su ego y todo eso, y él se deja de resistir. Te lo pongo en otro ejemplo con una película, Matrix, pero la tercera, Matrix 3. Si no la has visto, vas a entenderlo, pero hay una parte en Matrix 3 en donde él, cuando muere su ser amado, él se queda ciego. Y al quedarse ciego, deja de haber juicio hacia afuera y solamente puede ver todo lo que hay adentro, que eso es lo que pasa cuando una persona se queda ciega. Solamente ve que hay adentro, adentro, adentro. Entonces una persona que vive una experiencia de ceguera en esta realidad es que no ha querido ver de adentro, que se lleva a una experiencia a quedarse ciego. Entonces en esta de Matrix 3 lo interesante es que cuando él se queda ciego y el señor Smith, que representa al ego, que se multiplica en todo, que el señor Smith cada vez que tocaba a alguien lo convertía en ego, 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 ego. Entonces él está rodeado por todos estos egos. Y Matrix, el Neo, él estaba constantemente en la defensiva, en luchar, 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 luchar. Pero cuando llega ese punto, es lo que dice, ¿quieres convertirme? Conviérteme. El señor Smith le mete el puño y lo convierte en señor Smith. Y está muy contento el ego, dice, ya es de los nuestros. Pero no contemplaba que desde adentro él se iluminaba y explotaba al señor Smith y hacía que todo explotara porque ¡fum!, era la luz. Dejó de resistirse a su oscuridad. Y lo que hizo fue unificarla y expandirse. Claro, para llegar a ese punto no es tan sencillo. Es muy complejo. Pero todos vamos para allá, no se preocupen. Nadie se salva. La iluminación y el amor son inevitables. No importa cuánto tiempo se postergue. No importa cuánto tiempo lo prolongues. Es inevitable. Todos nos iluminamos y todos encontramos lo que realmente es el amor. Pero es en la unificación, no en la separación. Pero el camino del crecimiento siempre es pasar por esto. Es pasar por el dolor. Y el dolor y el sufrimiento no es lo mismo. Es que se confunde mucho el dolor con el sufrimiento. El dolor es como darte un golpe y que tengas el ardor en la mano por darte el golpe. El sufrimiento es seguir recordando eso durante 3 semanas. Son cosas totalmente distintas. Se nos enseña a sufrir, no a sentir el dolor. Porque no conviene que tú sientas el dolor. Porque si tú sientes sufrimiento, vas a consumir productos. Vas a volver millonario a las empresas. Porque vas a estar en un sufrimiento que no quieres sentir el dolor. Entonces te vas a anestesiar de todas las formas. Y allí es cuando también entra la brujería. No quiero sentir este dolor, porque esa persona no me ama, quiero que me ame. ¿Quién no me ha amado en mi familia? Que me obsesiono por alguien que sí puedo controlar. Y como no la puedo controlar desde el cuerpo, entonces la controlaré desde la energía. Cuando tú estás haciendo una bendición para otra persona o queriendo ayudar a alguien sin su consentimiento, estás haciendo magia negra también sin darte cuenta, porque estás queriendo cambiarle su realidad, porque estás obligándolo a quererlo subir al arca de Noé. Es como algunas religiones que te van a tocar a la puerta y a fuerzas tienes que escuchar. ¿Por qué?